Buenos días, profesora y compañeros. A la compañera Paula y a mí nos correspondía hablar acerca de la evolución histórica del perfil profesional de imagenología diagnóstica y terapéutica en España. Este es el índice del contenido para mantener un poco el orden. Tenemos introducción, justificación, objetivos, metodología, desarrollo, discusión y conclusiones. A manera de introducción, como ya varios de nuestros compañeros mencionaron antes, el área de la radiología e imagenología surgió hace bastante tiempo, hace más de un siglo, gracias al científico Wilhelm Conrad Röntgen. Esta carrera surge de la necesidad que brindan los servicios de imágenes para poder obtener diagnósticos más certeros. Y como sabemos, nuestra carrera es considerada nueva en comparación a otras carreras ya existentes. Es por eso que se siguen descubriendo nuevas variantes de su aplicación y de idear nuevas técnicas y equipos que sean capaces de explorar el interior del cuerpo humano. Además de esto, sabemos que la carrera puede tener ciertas diferencias de acuerdo al lugar del mundo en el que esté. Es por eso que es muy importante poder saber de nuestra carrera, no solo a nivel de nuestro país, sino cómo es esta a nivel más global. A modo de justificación, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día, a la hora de tomar decisiones de carácter médico, nos basamos en un prácticamente 80% por pruebas diagnósticas de imágenes o radiológicas de algún tipo. Por esto tenemos que tomar en cuenta que el uso de estas son muy importantes para poderle dar al paciente un buen tratamiento, un buen diagnóstico y que no se vean afectadas por una enfermedad más de lo que ya se encuentran. La radiología hoy en día, como sabemos, es un pilar fundamental para lo que es la toma de decisiones, de ya sea de carácter médico o de diagnóstico o de tratamiento. La evolución de esta carrera es bastante alta, entonces tenemos que tomar en cuenta que la radiología actual permite una detección muy grande de prácticamente todas las enfermedades y los tratamientos actualmente son sumamente efectivos. Anteriormente estos alcances no se tenían, entonces a lo largo del tiempo la carrera ha ido evolucionando, la radiología ha ido evolucionando desde al inicio contar con quemaduras por radiación a que hoy en día nos protegemos contra esta. Nosotros somos imagenólogos o vamos a llegar a ser futuros imagenólogos, por lo cual tenemos que aprender de los errores del pasado, buscar errores en el presente y enfocarnos en que actualmente estamos en un auge de tecnología. Entonces, utilizar esas tecnologías para mejorar el sistema y continuar evolucionando esta carrera día con día. El objetivo general de este trabajo es recopilar la evolución y el desarrollo histórico del profesional en imagenología diagnóstica y terapéutica en España específicamente, desde los inicios de radiología hasta la situación actual. Los objetivos específicos son investigar y describir la historia que rodea la profesión de imagenología diagnóstica y terapéutica en España, esto con una línea de tiempo, delimitar los cambios y evoluciones en la sociedad de los profesionales de la carrera a lo largo de los años en conjunto con sus perfiles profesionales en salud y evidenciar la situación actual de los profesionales en imagenología diagnóstica y terapéutica y su colocación en el ambiente laboral y social actualmente. La metodología que se utilizó para este trabajo de investigación consiste en una metodología de tipo cualitativa, ya que esta facilita la recolección de información que ofrecen descripciones complejas de interacciones, acontecimientos, pensamientos y comportamientos. Además de esto, además de la revisión sistemática de literatura, con el fin de recolectar información y obtener una fuente de datos acerca de la carrera de imagenología en España desde sus inicios hasta la actualidad, se da una discusión acerca de las diferencias, ventajas y desventajas que puede tener esta y para mantener un orden cronológico y al mismo tiempo facilitar la comprensión del tema, se realizó una línea de tiempo. Ahora tenemos personajes internacionales de la historia de la radiología que, si bien es cierto, no tienen que ver del todo con la evolución de esta carrera en España, son importantes de mencionar y son parte de la historia. Tenemos a William Conrad Röntgen, quien descubrió el 8 de noviembre, bueno, no por accidente, sino por estar experimentando con tubos al vacío
de rayos X hizo la radiografía de su esposa, Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron el polonio y el radio y ganaron dos premios Nobel, uno en conjunto con Becquerel y el otro fue de Marie Curie sola, de Premio Nobel de Química. Y Sir Geoffrey, que presentó un escáner, el cual fue un avance muy grande en la radiología, este escáner conocido como tomografía axial computarizada. Y ahora sí, empecemos con la historia desde España. Tomemos en cuenta que la evolución de la radiología en general en España comienza en el mismo momento en el que Röntgen descubrió los rayos X. Esta fue una gran noticia a nivel mundial y se difundió por medio de los medios de una forma muy rápida. Sin embargo, en España en ese momento se encontraba en una pequeña discordia por algunas revoluciones que se encontraban en Cuba. De igual forma, la mayoría de científicos españoles empezaron a estudiar de forma un poco clandestina este nuevo fenómeno. Entonces, aquí se inicia con en 1895 se inicia con dos primeros publicaciones que son muy importantes. El 8 de febrero fue la primera publicación específicamente del periódico La Ilustración Española Americana, escrito específicamente por Anthony Capo, en donde se explicaba todo lo que Rogen había dicho de su experimento, o todo lo que él había publicado, todos los detalles. El 31 de enero del año siguiente se hizo una publicación en el periódico La Vanguardia. Esta fue una página completa de las posibles consecuencias y de toda la información que Rogen había dado hasta el momento. A lo largo de los años posteriores se dieron muchísimas más publicaciones, pero estas dos fueron las primeras en llegar a España. En el año 1896, Rogen realizó una conferencia, una demostración de la Orden de Corona Prusiana. En este se encontraba presente el rey Alfonso, que era el rey en ese momento en España. Ahí ya se empezaron a ver las primeras consecuencias de la radiología, como lo que son los efectos de la radiación. Ellos los llamaban como golpes de sol o quemaduras de insolación eléctrica, mas sin embargo hoy en día conocemos que eran quemaduras por causa de las radiaciones ionizantes. Para el año 1896 también hubo un personaje sumamente importante en lo que es España. Son los inicios del doctor César Comas Llabrerio y el doctor Agustín Prío. Este primero es sumamente importante para la historia de la carrera en España. ¿Por qué? Porque él fue el primer radiólogo en lograr utilizar los rayos X en España. En 1896, un año después del descubrimiento, él aún era un estudiante de medicina de último año y era sumamente aficionado a lo que son las fotografías y al retrato. Para el 2 de febrero de 1896 empezó a experimentar con un tubo de Crookes, que fue el que utilizó Rogen en sus inicios en la Facultad de Farmacia de una de las universidades en las que estudiaba. En general, este experimento fue presenciado por muchísimos catedráticos y profesores y eso empezó con el interés de la universidad de seguir esta investigación. Él realizó la primera placa fotográfica en España. Se considera así, mas sin embargo no se esperaba como no tuvo los resultados esperados. La primera radiografía fue de una caja de madera que contenía dentro unas pesas de latón. Él esperaba que las pesas de latón se vieran, mas sin embargo, la radiación no fue suficiente como para que traspasara la caja de madera. Esto fue específicamente el 24 de febrero. Sin embargo, a igual fue tomada como la primera radiografía. 10 días después de este primer descubrimiento, él logró hacer ya una radiografía en la cual se viera las cosas de forma correcta. Usó otros objetos como lo que es como una carterita con objetos dentro, como un peine y unas pinzas. Esa fue la segunda radiografía en España y fue creada por Comas. Después de esto, a lo largo de los años, él obtuvo muchísimo apoyo de la universidad y la Facultad de Medicina y realizó su propio laboratorio en la universidad. Ahí realizó los primeros experimentos con el tubo de rayos X. La primera placa en seres vivos fue de una ranita en la cual se veían los huesos o la parte interior de la rana y se veían distintas densidades. Ya después él empezó a probar como los primeros experimentos en humanos. Utilizó a su sobrino haciendo una placa de tórax, haciendo una placa de mano y la placa de sus pies. En estos primeros experimentos, él empezó a encontrar que existían muchas densidades en el cuerpo humano, empezó a relacionar estas densidades con la cantidad de tiempo en la que exponían las cosas y también con la distancia de la fuente radioactiva al objeto del cual quería sacarle una radiografía.
Una cosa muy importante de Comas que tenemos que tomar en cuenta es que él, al ser el primer radiólogo considerado en España, también fue el padre de lo que nosotros hoy conocemos como una estética de imágenes. La colocación que él tenía, los miembros del brazo, por ejemplo, los pies, como vemos ahí, las manos o incluso el tórax, eran colocaciones perfectas. Entonces, él empezaba con, con una simetría y así hasta hoy en día que nosotros contamos con una simetría a la hora de realizar nuestras imágenes. Desafortunadamente, para el año 1929 a el doctor Comas le tuvieron que amputar el brazo izquierdo por, por un problema causado por la radiación. Y en 1935 su primo Agustín Prío, que también fue muy importante para esto, murió por las mismas causas. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que los efectos de la radiación siempre se han visto y tenemos que aprender sobre ellos. Ahora sí, en 1896 tenemos que tomar en cuenta que Comas realizó una conferencia en la Facultad de Medicina de una de las universidades en Barcelona y aquí aparece otro personaje importante como es el doctor Jime, que fue uno de los principales, eh, fue uno de los directores de una asociación que vamos a ver más adelante. En 1897 nació la profesión de radiología para los médicos, ya que estos médicos eran los que principalmente trataban heridos en guerra. Ellos llevaban un equipo portátil en donde ya un equipo portátil más pequeño de lo normal, sin ningún tipo de protección, y eran los que realizaban los exámenes en lo que son las zonas de guerra. En el año 1898, Comas y Prio crearon algo muy importante como es el Gabinete de Médicos de Rayología y publicaron el primer libro de rayos X, el cual se llamó Los rayos X, Memoria sobre la radioscopía y las radiografías. Para el año 1911 llega el primer equipo médico de rayos X a España, realizado específicamente ahí, o sea, lo crearon específicamente ahí, solamente para uso médico. Fue creado por Mónico Sánchez Moreno y se utilizaba al inicio en primeros locales y después se fue pasando a lo que son las zonas de radiología de los hospitales. En el año 1917 se inaugura la Sociedad Española de Electrología y Radiología Médica, en específicamente la Real Academia de Medicina de Barcelona. Para los años 50 y 70 pasaron varias cosas importantes, pero los cuatro puntos que más queremos destacar son que los primeros identificadores de imagen llegaron a España, que las máquinas automáticas de revelado llegaron y fueron un boom porque ya no se tenía que hacer el revelado de forma manual. Se hicieron muchísimos servicios de radiología en prácticamente todos los hospitales del país y esos fueron aumentando la cantidad de pacientes que recibían al año. Y también se inició con las radioscopías, las arteriografías y las exploraciones vasculares. Cosas muy importantes como que en 1931 se entró el primer escáner de mama y se publicó un artículo de cómo se deben realizar los escáneres de mama, es llamado radiografías de glándulas mamarias y su valor diagnóstico. Aquí mostraban los primeros protocolos de mamografías que existieron en España. En 1970 se hizo una exploración en vivo e inició la radiología moderna. Ya para el año 1960 tenemos que tomar en cuenta que se creó la carrera de técnicos en radiología y radiografías, que ya son los inicios de nuestra carrera. ¿Por qué se crearon específicamente? Porque ya los médicos dejaron de hacer las imágenes por ellos mismos, sino que ya se dedicaban directamente al diagnóstico o a la parte clínica del paciente. Entonces ocupaban a alguien de forma empírica que hiciera eh, las radiografías. Por eso se crea esta carrera de técnicos en radiología y radiografías. El año 1975 al 83 se empezaron a instalar los primeros tomógrafos axiales y ya ahí es donde entra a vigor lo que es la carrera de radiología y radiografías. Ahora sí, hablemos de la actualidad en España. Una de las partes más importantes es la Sociedad Española de Radiología Médica, que es lo que nosotros conocemos como SERAM. Esta es una organización médica, científica y profesional dedicada principalmente a lo que es la investigación, el crecimiento respecto a los ámbitos de diagnóstico y de imagen médica. Técnicamente, todos los técnicos en radiología médica o grados superiores o licenciados, en cualquier caso, tienen que estar incluidos en esta sociedad o tienen la posibilidad de estar incluidos en esta sociedad, ya que ellos son los que permiten las investigaciones a origen
de imagen médica, específicamente en España. Además, otra cosa muy importante es la Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología. Todos están acogidos a esta sociedad, digámosle como las escuelas de terapeutas acá, por ejemplo, es lo mismo allá en España. Estos van a velar porque la carrera eh, se mantenga actualizada, que todas las personas si tienen que realizar algún tipo de examen o si tienen que realizar algún tipo de capacitación, la Sociedad Española de Graduados y Técnicos en Radiología son los que eh, manejan ese tipo de situaciones y técnicamente todos los imagenólogos tienen que estar en esta sociedad. Tomemos en cuenta que obviamente las imágenes radiológicas han cambiado a lo largo de las fechas. Antes se hacían con placas con placas normales de plata y ahora se utilizan lo que son las modalidades digitales. Entonces, este cambio también estos cambios han hecho cambios en la carrera. Actualmente, la carrera inicia originalmente en el año 1984 por la ley ministral. Ahí ya se toma en cuenta la profesión como técnicos especialistas en radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. Otra modificación se hizo en el año 1995, en donde se unió, digamos, el título de radiología con medicina nuclear y otras cosas, y se empezaron a ver los distintos grados que hoy en día existen. Hoy existen en total 4 grados. El nivel 5, que es el técnico grado superior, el nivel 6, que es la licenciatura en radiología con ciertos requisitos especiales, que son los que actualmente nosotros estaríamos cursando ese grado. Después el nivel 7, que es el máster, y el nivel 8, que es el doctorado. El nivel 7 o máster tiene una duración de 2 años con un mínimo de 500 horas de carga académica. Y el doctorado originalmente no tiene una cantidad de años específico porque puede durar la cantidad de años que la persona decida, dependiendo de qué tanto se dedique a sacarlo, pero tiene un promedio de 3 a 5 años. Ahora hablando un poco de lo que es el perfil profesional actual del imagenólogo en España, este debe tener un alto conocimiento anatómico y fisiológico que pueda aplicar en las distintas imágenes de alta tecnología, de resonancia, tomografía computarizada, medicina nuclear y ecografía. Este em, debe cumplir con ciertos requisitos que son dados por la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarias, donde se indica que los profesionales en salud deben brindar un servicio adecuado en relación con las necesidades de las personas que atienden. El trato del imagenólogo debe ser siempre con respeto hacia sus pacientes, respeto hacia la identidad. El paciente siempre va a ser responsabilidad del imagenólogo en el momento en el que se les esté brindando el servicio que necesiten. Por ende, hay que asegurarse de que el estudio indicado tenga coherencia con las necesidades del paciente. También estar preparados en caso de algún tipo de emergencia, saber RCP y demás, saber actuar en caso de una emergencia, muy importante. También es de suma importancia saber manejar los equipos, saber aprovechar al máximo los recursos que se le brindan, evitar el desperdicio. El imagenólogo también debe de, como mencionó la compañera, estar siempre actualizado, ya que como sabemos, nuestra carrera es una carrera de cambios. Constantemente, al estar trabajando con tecnologías, van a haber cambios y va a evolucionar día con día. Como ya hemos visto, el ejemplo más claro en cómo antes habían cuartos oscuros de revelado y ahora se trabaja con equipos digitales para ver las imágenes de radiografías. Además de esto, el perfil profesional actual del imagenólogo también tiene múltiples áreas en las que se puede dedicar. Este puede ser em, en empresas privadas que fabriquen equipos médicos con fines diagnósticos y terapéuticos, también en medicina nuclear, en radioterapia y demás. Con respecto a los salarios, la posición del imagenólogo en cualquier parte del mundo suele ser muy diversa, pues existen múltiples áreas en las que puede elaborar, como ya mencioné.
ya sea empresas privadas que fabrican equipos con fines diagnósticos y terapéuticos en el área de imagenología. Se puede ganar un salario cuando se trabaja en el sector privado en un aproximado de 21.000 euros anuales, mientras que en un hospital público serían aproximadamente 16.000 euros anuales. Importante tomar en cuenta que algo que va a cambiar esta cifra van a ser cuestiones de antigüedad. A medida que los años transcurren, se puede aumentar el salario hasta los 25.000 euros anuales. También hay que tomar en cuenta, siguiente diapositiva, por favor. También hay que tomar en cuenta las diferencias a nivel geográfico, es decir, la comunidad autónoma donde se esté ubicado. Este puede generar diferencias en los salarios. Destaca Canarias con el salario más alto en 23.000 euros, sigue Aragón con 20.000 euros, Andalucía con 18.000 euros anuales y por último Madrid y Baleares con un salario medio de los 13.000 euros anuales. ¿Cómo funciona el sistema actual de salud en España? El Sistema Nacional de Salud en España se rige con la Reforma Constitucional de 1978, con el artículo 43, donde se indica que todos los ciudadanos de España tienen derecho a la protección sanitaria. Esta se divide en tres componentes: participación pública, sistema de seguridad social y participación privada a través de los seguros. Requisitos para poder acceder al sistema de salud en España serían contribuir con el gobierno mediante los impuestos para acceder al derecho de servicio público. Se debe estar inscrito en seguridad social para poder solicitar lo que es la tarjeta sanitaria, que es necesaria para poder recibir estos servicios. El sistema de salud privada, al igual que en otros países, se puede escoger la compañía médica de preferencia y se pagaría una mensualidad de esta. De vuelta al sistema público, este está dividido en atención primaria, que es la que tiene los servicios básicos, sintomatologías más comunes, exámenes, consultas, emergencias, y la especializada, que son centros de especialidades, ya sea de forma ambulatoria o de ingreso al paciente, que buscan servir a personas que poseen riesgos concretos, ya sean mayores, adultos mayores, niños, mujeres, pacientes crónicos, paliativos, adolescentes. Tal vez esto no va directamente con el trabajo, pero tal vez será un dato que a nosotros como estudiantes de imagenología podemos tomar en cuenta para un futuro, que es la homologación de títulos. En España directamente se hace con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y este formulario que ven al lado es el original de este año, del que se utilizan los datos para poder solicitar la homologación de un título de extranjero de una educación superior. Nosotros como estudiantes de la Universidad de Costa Rica cumplimos con todos los requisitos para poder homologar el título. Ya teniendo el título de licenciatura específicamente, en el caso del título de bachillerato no tiene el mismo procedimiento, tendría que hacer un procedimiento extraordinario, pero para el título de licenciatura sí cumplimos con todos los requisitos necesarios. En la parte de abajo de la diapositiva son todos los documentos que necesitamos mostrar normalmente de forma virtual, pero también pueden ser de forma presencial directamente en las oficinas del Ministerio de Ciencias e Innovación y Universidades para poder homologar nuestro título y poder ejercer la carrera en España. Tomar en cuenta que esto te va a permitir una licencia y esa licencia vale para que usted tenga el mismo valor a nivel de titulación o a nivel de jerarquía que los mismos personas que estudiaron allá y están trabajando allá. Tienen los mismos derechos que un trabajador español o que un estudiante español. En el caso de la discusión, tomamos en cuenta que, digamos, el conocer la historia va a permitir que entendamos el comportamiento del país y las funciones y el funcionamiento de este país dependiendo de los eventos que haya pasado. Los eventos del pasado van a construir lo que es la actualidad y van a permitir no solo ver lo que ya pasó, sino también ver hacia dónde va el país.
Para esto utilizamos una frase de que la historia se repite. Si una persona no conoce su propia historia, puede repetirla y daños como por ejemplo los accidentes nucleares pueden volver a pasar si no se conoce el por qué se realizaron. La carrera es necesario evolucionarla a lo largo de los años y contar con un conocimiento previo nos permite conocer los errores que se cometieron y lo que ya no debemos cometer, además de quién ha trabajado, quién ha inventado, qué se ha hecho y qué no se ha hecho para poder añadir nuevas técnicas, nuevas tecnologías o incluso en algún momento nuevos errores de la carrera para poder aprender, intentando evitar obviamente estos mismos. Como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de conocer de dónde venimos, para dónde vamos y las posibles eh, consecuencias que tengamos de nuestras propias acciones a la hora de laborar con personas específicamente o con cosas como la radiación que son bastante delicadas. A modo de conclusiones y recomendaciones, vemos que la radiología ha sido una disciplina que se ha consolidado y ha crecido en España gracias a diferentes instituciones y publicaciones hechas por autores como lo son César Comas, uno de los principales introductores de la radiología en España, o incluso el doctor Juan Gine y su equipo, quienes fueron parte de la comisión catedrático para la materialización de trabajos experimentales en las primeras décadas del descubrimiento de los rayos X en España. Esos personajes nos brindan en la actualidad una gran cantidad de descubrimientos, errores, arreglos, mejoras y cambios en la especialidad de imágenes médicas, de los cuales la intención ha sido evolucionar, mejorar y asistir a los pacientes para poder brindarles un mejor servicio y nuevas formas de tratamiento. De igual forma, la introducción de nuevas tecnologías como son la tomografía computarizada, la resonancia magnética, el ultrasonido, entre otros, en España permitió conocer mejor el cuerpo humano y realizar distintos tratamientos para las enfermedades conocidas hasta el momento. Pero de igual forma, al ver el recorrido de la historia en España, también se demostró que el uso de estas tecnologías debe ser usado de forma racional y con cierto cuidado y discreción, ya que al utilizar radiaciones ionizantes de forma incorrecta se puede llegar a complicaciones graves como las que mencionó nuestra compañera anteriormente. El modo de empleo y trabajo de los imagenólogos ha experimentado cambios profundos a lo largo de los años, desde el inicio de la carrera hace 30 años hasta la actualidad. Se ha aumentado el compromiso clínico y las responsabilidades con respecto a todos los ámbitos posibles y conseguir mejores resultados. Es necesario que un imagenólogo se encuentre en constante actualización conforme a la tecnología y nuevos procedimientos y descubrimientos. Se descubre la importancia de esta para la medicina moderna en la actualidad, no solo en España, sino en el mundo, desde la creación de los rayos X. Ya esa sería nuestra bibliografía. Muchísimas gracias. Cualquier eh, consulta, estamos anuentes a responderla. Muchas gracias. Gracias.